En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos nuestras deudas. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, no líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En Dios confío. oh dulce corazón de María, Por la salvación de la humanidad. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos a las 7:30 de la tarde, hora con horario de México, porque Chihuahua no ha cambiado su horario en esta ocasión. Estamos a la expectativa, así es de que tenemos ahorita la misma hora de México. Vamos a iniciar entonces la plática. Voy a compartirles pantalla para que vayamos viendo en dónde vamos de la clase. Bien, habíamos hablado la vez pasada acerca de la ira, el coraje, molestia muchas veces, cómo se manifiesta ese sentimiento y cómo nos puede ir llevando pues a caer en diferentes actitudes de rechazo hacia otras personas. La ira tiene cierto disfraz de un defenderse, de un actuar con justicia, pero es muchas veces malentendida esa justicia y desgraciadamente, pues aun y cuando sí puede darse una ira justa, en la gran mayoría de las ocasiones, pues se descontrola la persona, se sale de sus casillas y llega a actuar con mucho odio, con mucha ventaja sobre otras personas. Entonces, vamos a ver ahora acerca de la malicia de la ira para que vayamos entonces comprendiendo por qué no debemos dejarnos llevar por esta deficiencia y que veamos los remedios para poder evitar caer en este pecado. La ira en sí misma podemos todavía distinguir cuando la ira es simplemente un movimiento transitorio de la pasión, es de suyo pecado venial. Entonces, puede darse el sentir ese coraje, el estar uno rumiando esa causa de la molestia, y entonces allí estamos simplemente en el pecado venial. El sentimiento en sí de la ira no es un pecado. Cuando sentimos el coraje por algo que vemos que está mal, que es negativo, que nos ofende, que nos afecta, hasta allí no está mal. Pero cuando ya entonces nosotros consentimos en la ira, cuando nos dejamos llevar por ese sentimiento, cuando estamos alimentando esa pasión, es entonces cuando caemos en el pecado venial. Estamos hablando entonces de un movimiento transitorio de la pasión. La ira, cuando llega al odio y al rencor, cuando es deliberada y voluntaria, es decir, cuando yo mismo estoy aceptando aquel mal sentimiento, pues es pecado mortal por su naturaleza, porque va en contra de la caridad y muchas veces en contra de la justicia. Como decía, nosotros sentimos una justificación en el coraje que tenemos, en el sentir el rencor hacia alguna persona, el odiar a alguien porque me hizo algo malo, pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice que incluso tenemos que tener caridad hasta para con nuestros enemigos. Entonces, si tomamos en cuenta esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, podemos determinar con eso que no podemos hablar de una justificación de dejarnos llevar por la ira. Entonces, ordinariamente,
pues caemos en esa falta contra la justicia y seguramente contra la caridad. Así es de que cuando llegamos a ese odio, cuando llegamos a ese rencor, imagínense ustedes nada más cuando un hijo, por ejemplo, odia a alguno de sus padres o cuando le guarda el rencor, que no quiere tener acercamiento con ellos, que no quiere ayudarles en sus necesidades, etcétera, pues obviamente ya hablamos de una ira que ya es una situación grave, que ya se trata de un pecado mortal. ¿Por qué? Porque está guardando esos sentimientos a las personas a quienes debiera guardarle todo el agradecimiento del mundo. Apenas el domingo pasado hablaba en el sermón sobre que nada más por el hecho de que nuestros padres hayan aceptado darnos la vida, hayan aceptado ser ese medio para que Dios nos otorgue la vida, con eso es más que suficiente para que nosotros toda la vida les agradezcamos por ese hecho. ¿Por qué? Porque cada momento de nuestra vida lo tenemos gracias a ellos, porque ellos no cegaron nuestra vida, porque ellos no impidieron que naciéramos. Entonces, ya de esa manera, toda la vida es suficiente para que estemos agradeciendo por ese don. Entonces, con mayor razón, obviamente, que cuando estamos recién nacidos, dependemos exclusivamente de nuestros padres para poder sobrevivir y todo lo que recibimos después, la infancia, la edad de la adolescencia, la juventud, etcétera, prácticamente nuestros padres nunca dejan de hacer algo por nosotros, porque incluso aun y cuando dijéramos, yo ya no dependo de mis padres están rezando por mí y eso no lo podemos pagar de ninguna manera. Entonces estamos recibiendo muchas gracias, muchas bendiciones, quizás sin darnos cuenta, nada más por las oraciones que ellos hacen por nosotros. De tal manera de que un hijo que tenga esa ira, ese rencor, peor, ese odio en contra de sus padres, es inaudito realmente. No se puede salvar de estar cometiendo el pecado mortal. Los efectos de la ira, cuando nosotros no los reprimimos, pues llegan a ser terribles. Hay personas que han llegado a matar, que han llegado a violar, que han ultrajado a otras personas a causa de ese sentimiento de la ira. Entonces, por eso decimos, esos efectos son verdaderamente terribles. No podemos nosotros justificar esos efectos. Por eso, quien no quiere el efecto, pues no debe poner la causa. Quien no quiere exponerse a caer en esos odios, rencores y efectos más graves todavía, pues tiene que controlar la ira, tiene que cuidar de no dejarse llevar por ese mal sentimiento. Por eso, pues obviamente es necesario que hablemos acerca de los remedios que hay en contra de este pecado capital que es la ira. Hay algunos medios que se llaman higiénicos. Podemos nosotros decir, por ejemplo, un régimen alimenticio flojo. Cuando la persona tiene mucho ímpetu, mucha fortaleza, pues la persona entonces arremete en contra de la otra persona. Entonces, es más fácil que se sienta poderoso, que se sienta con la fuerza suficiente para poder atacar a los demás. Entonces, podemos decir en una persona que es iracunda, pues el decir, lo vamos a meter a estudiar karate, caray, ¿de verdad? Lo vamos a meter a estudiar box, que practique el boxeo, ¿sí? ¿De verdad? Es muy difícil que la persona, sintiéndose ya fuerte, sintiéndose ya con mayores capacidades, pues vaya a controlarse. Entonces, por eso hablamos de que en este caso tiene que haber un régimen alimenticio basado más en verduras, por ejemplo, para que la persona no sea tan vehemente, tan impetuosa, que no se deje llevar por esa pasión de la ira. Los baños tibios, las duchas para poder calmarse, poder controlarse, el evitar aquellas bebidas excitantes y especialmente licores. Y nótese cómo aquí al hablar de licores lo estamos dando en contra de ira, pero prácticamente vamos a hablarlo en contra de la mayoría de los vicios. Entonces, tenemos que poner ojo, tenemos que poner mucho hincapié en este punto.
en la medida en que podamos evitar las bebidas alcohólicas, nos va a ayudar muchísimo en estar venciendo los pecados capitales. Entonces, aquí podemos decir, por lo que comemos, por lo que bebemos, por esas duchas, esos baños tibios, etcétera, podemos entonces nosotros cuidar de estar evitando dejarnos llevar por la ira. Tenemos remedios morales. En primer lugar, acostumbrarse a reflexionar antes de obrar. Recordarán ustedes que hace tiempo había algunos comerciales donde decían cuenta hasta 10, ¿verdad? Cuando un padre iba a golpear a su hijo, sonaba una alarmita y luego, espérate, cuenta hasta 10. ¿Para qué? Para que la persona pueda tranquilizarse. Hay gente que dice, no, es que ya cuando pienso en 10 ya es porque ya estoy golpeando a aquella otra persona. No, realmente si nosotros buscamos practicar ese acto, vamos a irlo logrando. Controlarnos, pensar, reflexionar antes de obrar de manera desmedida. Entonces, simplemente estoy enojado, tengo que guardar silencio. No debo hablar en ese momento, porque lo que yo hable me voy a arrepentir después. Entonces, siempre tengo que controlar las palabras que diga. Tengo que pensar muy bien lo que voy a decir para que después no tenga que pedir perdón, no tenga que arrepentirme, lamentarme de las cosas que dije o peor tantito, de las cosas que he hecho. Entonces, hay que reflexionar antes. ¿Me estoy enojando? ¿Me debo tranquilizar? ¿Debo pensar bien? Si necesito apartarme del lugar en donde estoy, hay que hacerlo para que pueda tener esa correcta reflexión. Cuando se apodera de nosotros, más vale rechazarla al instante que entrar con ella en parlamentos. Es decir, no es el que entra la ira y me pongo a pensar, no debo enojarme, no debo de dejarme llevar por esto, es cierto que me está diciendo, no, 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 retírate en este momento, rechaza aquella ira para que no te quedes y te justifiques de la mala acción que se va a presentar en consecuencia. Entonces, no hay que condescender con la ira, hay que rechazarla de inmediato. En tercer lugar, conviene apartar el pensamiento de todo cuanto pudiera excitar la ira. Si nosotros, en el momento en que alguien nos está molestando, por ejemplo, nosotros llegáramos a pensar en, es que ya me hizo esto, es que ya pasó esto otro, ya sucedieron estas cosas, pues como decía, nos justificamos de la ira y de todo lo que se avecina. Entonces, no debemos hacer eso, debemos apartar ese pensamiento, tenemos que ponernos en la presencia de Dios, pedir la ayuda de la Santísima Virgen María, tranquilizarnos para que eliminemos ese pensamiento. Si nos vemos agitados de la ira, invoquemos el auxilio divino, lo que decíamos ahorita, pedir la ayuda de Dios nuestro Señor. Eso es un remedio muy efectivo. Si nosotros en ese momento nos ponemos en oración, en ese diálogo con Dios nuestro Señor, pues va a ser más fácil que eliminemos aquellos pensamientos, que nosotros estemos purificando nuestra intención en ese momento y que por lo tanto nos vayamos tranquilizando y no nos dejemos llevar por aquel sentimiento de la ira. La caridad fundada en el amor de Dios. ¿Cómo decimos nosotros en el Padre Nuestro? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, si nosotros pedimos el perdón a Dios, porque son muchísimas las faltas en las que incurrimos, son muchos los pecados que llegamos a cometer, pues justo es que pensemos que nosotros debemos, estamos obligados a perdonar las faltas de nuestros semejantes. Entonces, por eso decimos, no debemos justificarnos del coraje por lo que hacen los demás, más ofendemos nosotros a Dios nuestro Señor que las faltas que comete nuestro prójimo en contra de nosotros. Entonces, tenemos que fundamentar en eso nuestra caridad. Si queremos obtener el perdón de Dios, tenemos que perdonar a nuestro prójimo.
Los ejemplos de nuestro Señor los podemos ver muy fácilmente, cómo perdona a San Pedro, cómo perdona a Zaqueo, cómo perdona a María Magdalena, etcétera. De esa manera vemos cómo hay ese espíritu de perdón de nuestro Señor Jesucristo. Y el más grande perdón, estando nuestro Señor en la cruz, que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si vemos ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en esos grados que podemos decir tan heroicos, pues con mayor razón nosotros debemos tener ese perdón para la gente que nos rodea, aquellos que vemos que de alguna forma nos hacen algún daño. Tenemos nosotros que mantenernos limpios de corazón, mantenernos en esa rectitud y pureza de intención, que no tengamos nuestro corazón, pues desgraciadamente emponzoñado por esa malicia, por esa ira, por esos corajes, sino que tengamos esa tranquilidad, estar nosotros en paz con Dios, cuidar de mantenernos en su amistad en todo momento. Así es de que vamos cuidando de que a través de los ejemplos que da Dios nuestro Señor, podamos, por esos motivos, rogar por la conversión de los que nos hubieran ofendido. Entonces, nosotros podemos pedir a Dios nuestro Señor que así como Él tuvo ese perdón, también nosotros tengamos esa misma disposición de perdonar. Entramos entonces ahora al pecado de la gula. Ya la semana antepasada habíamos hablado la primera parte de la ira, entonces ahora dijimos nada más la segunda parte, lo que fue su malicia y remedios. Entramos ahora en lo que es la gula. La gula es el amor desordenado de los placeres de la mesa, del comer y del beber. Entonces, es cómo cuidamos nosotros lo que comemos y lo que bebemos. Vemos que los teólogos señalan 4 maneras de faltar en este pecado, en el pecado de la gula. En primer lugar, comer antes de sentir necesidad. Entonces, es la gente que no se espera al momento del desayuno, la comida, la cena, sino que anda, como decimos acá en el norte, languceando, ¿verdad? Anda viendo a ver qué pepena por ahí, a ver qué se come la persona. No se espera hasta el momento de la comida. Entonces, no tiene necesidad, no tiene hambre todavía, porque si le dicen, ¿te sirvo de comer ya? No, todavía no. Entonces, esa persona no tiene hambre, es simplemente el andar ahí rasguñando, el andar buscando, ¿verdad? Como ratoncito. Entonces, allí, antes de tener hambre, está buscando comer. Es una de las maneras en que se falta con la gula. En segundo lugar, procurarse manjares exquisitos y cuidadosamente condimentados para mayor deleite. Son las personas muy quisquillosas. Les sirven una cosa y quieren aderezarla con muchas cosas, y a esto le falta más sal, y a esto le falta más azúcar, y a esto, y está condimentando mucho sus alimentos porque busca los manjares más exquisitos. Entonces es una persona muy delicada que no come cualquier cosa, que está buscando las cosas más ricas, las cosas más deleitables. Entonces busca el placer en el comer, está buscando un mayor deleite. En tercer lugar, cuando se come más de lo que pide el apetito o la necesidad, cuando propiamente decimos caemos en un exceso en el comer. Ya está llena la persona, ya está satisfecha y sin embargo sigue comiendo. Entonces allí en ese exceso también se cae en el pecado de la gula. Si se fijan, ordinariamente cuando hablamos de la gula, la gente entiende esto, comer en exceso, pero también el comer antes de sentir necesidad, el comer cosas exquisitas, también ahí estamos pecando en la gula. Y el cuarto punto es comer con avidez, con ansiedad, como dice el texto, como lo hacen algunos animales, ¿verdad? Es tener la comida y devorarla inmediatamente. Puede uno sentarse a comer con este tipo de personas y está uno a medias de la comida y de repente voltea, caray, ya terminó este, ¿cómo le hizo para comer tan rápido, verdad?
Y si no encontramos la persona alrededor que coma de esa manera, pues a lo mejor somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, más que ver a las otras personas, como decimos, tenemos que pensar en nosotros. ¿Qué tan rápidamente, qué tan aborazadamente llegamos a comer? Entonces, eh, les comento, por ejemplo, en el seminario se acostumbra que al momento en que uno está comiendo, pues haya una lectura espiritual. Un seminarista está leyendo y los demás están comiendo, de tal manera de que ese acto tan natural como el comer se pueda sobrenaturalizar escuchando aquella lectura espiritual. Y de esa manera, pues uno tiene mayor temperancia, mayor templanza, porque uno está cuidando más de poner atención en la lectura, no solamente en el comer. Obviamente, no puede uno dejar de comer para nada más escuchar la lectura, tiene uno que comer, pero uno come de manera más pausada porque no se está enfocando solamente en la comida, sino está también poniendo atención en la lectura. Entonces, para la gente puede ser muy bueno eso. A lo mejor no vamos a sacrificar a un miembro de la familia para que se ponga a leer mientras los demás están comiendo, pero por ejemplo ahorita tenemos muchísimos audiolibros, tenemos muchísimos videos en YouTube espirituales que se pueden poner en el momento de la comida. Terminamos la comida, quitamos la grabación de lo que haya sido y podemos convivir un poquito en familia y nos retiramos, ¿verdad? Y de esa manera ya le damos un sentido sobrenatural a ese acto tan natural como es simplemente el comer. Entonces, decimos, de estas cuatro maneras es como se puede caer en el vicio o pecado capital de la gula. Hablamos ahora entonces acerca de la malicia de la gula. ¿Qué tan grave es este pecado? La malicia de la gula nace de que obliga al alma a servir al cuerpo. Es decir, lo importante es el comer. ¿Y qué pasa con el alma? Entonces materializa al hombre, debilita su vida intelectual. Ya no pienso en mi interior, estoy pensando nada más en comer. Debilita su vida moral. ¿Por qué? Porque lo único importante es la comida y no la vida espiritual. Y le prepara insensiblemente para los deleites de la voluptuosidad. Por eso decimos, los pecados capitales se llaman así, capitales, porque son cabeza de otros pecados. Entonces, a lo mejor la gula por sí misma no va a llegar a ser pecado mortal, pero nos va a llevar a caer en pecados mortales. Entonces va preparando para esos deleites de la voluptuosidad. Así es de que ahí es donde radica la malicia de la gula. ¿Cuándo es pecado grave la gula? Cuando llega a tales excesos que nos deja incapaces por un tiempo notable de cumplir con las obligaciones de nuestro Estado o de obedecer a las leyes divinas o eclesiásticas. Si yo por estar comiendo no cumplo con mis deberes en el trabajo, en la casa, para asistir a misa, etcétera, pues estoy faltando a deberes graves y por lo tanto estoy cayendo en pecado mortal. Pero se fijan, no es por el comer, sino desgraciadamente por lo que me impide hacer el estar comiendo. También cuando es causa de faltas graves, ¿verdad? Entonces, estoy comiendo en exceso y desgraciadamente eso me está haciendo no tener la caridad para con mis semejantes. Veo que hay gente que está en necesidad grave y vemos nosotros el caso del rico de Pulón, ¿verdad? Del Evangelio, cómo aquel hombre comía en exceso y el caso de Lázaro, un pobre, un mendigo, pues estaba esperando nada más saber si podía agarrar las migajas que caían. Entonces, obviamente ese hombre se condena porque por ese pecado de gula, pues no está dando la caridad a Lázaro, como se ve en el caso en particular. Entonces, allí vemos cómo ese pecado de la gula lleva a caer en el pecado mortal. La gula no es más que pecado venial. Ordinariamente,
cuando nos dejamos llevar del deleite del comer y beber inmoderadamente, sin límites, pero no caemos en excesos graves y sin exponernos a quebrantar precepto alguno de importancia. Sí, estoy comiendo mucho, pero cumplo con la asistencia a misa, cumplo con mi trabajo, etcétera, pues el excederse en la gula pues lleva nada más al pecado venial, en ese caso, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, por sí mismo el pecado de la gula vamos a considerarlo únicamente en la práctica como un pecado venial, pero nos va a llevar fácilmente a caer en pecado grave cuando no lo controlamos, cuando no ponemos los límites debidos y por lo tanto, pues siempre tenemos que cuidar de luchar en contra de este vicio. ¿Cómo le vamos a hacer? Es lo que tenemos que ver precisamente los remedios contra la gula. Lo primero de todo es que hemos de comer con intención recta y sobrenatural. Recordar que estamos comiendo para vivir, para sustentarnos. No es el fin la comida, sino es un medio. Entonces, comemos con intención recta y sobrenatural, no como los animales, que no buscan sino la satisfacción de su apetito. Para eso comen los animales, ¿verdad? Para satisfacer su hambre. Pero nosotros tenemos que comer a lo cristiano para poder trabajar más para la gloria de Dios. Y dicen las Sagradas Escrituras, ya comiereis, ya bebiereis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta frase del apóstol San Pablo la tenemos que estar rumiando, la tenemos que estar reflexionando constantemente. Si nosotros la repetimos a cada momento, pues vamos a tener ese control, vamos a estar al pendiente de no dejarnos llevar por esos excesos o esas particularidades en el comer, como decíamos. Entonces, aún el comer tenemos que hacerlo para la mayor gloria de Dios. Por eso no debe dejársenos pasar el rezar nuestras oraciones, agradecer a Dios cuando vamos a comer y al terminar nuestros alimentos. Entonces, esa tiene que ser una práctica cristiana de todas las familias, ¿verdad? Ustedes se pueden dar cuenta cómo muchas veces vamos a ciertas casas y resulta que al momento de servir la comida, pues alguno por ahí empieza a comer. ¿Qué es lo que está pasando? Que no hay la costumbre, no hay ese hábito de bendecir los alimentos. Entonces, tenemos que cuidar siempre de que sea una práctica de toda la familia, que nos habituemos a rezar nuestras oraciones para agradecer a Dios por todas esas bendiciones que nos está otorgando. Entonces, de esa manera ya, de alguna forma estamos nosotros brindando esa gloria a Dios, agradeciéndole de ese favor que nos está otorgando. Esa pureza de intención nos ayudará para comer con sobriedad, con templanza y no pasar de la justa medida. Si estamos nosotros ofreciendo a Dios aquel momento de nuestros alimentos, pues vamos a hacerlo con la debida medida, vamos a hacerlo con la corrección adecuada para que no caigamos en ningún tipo de pecado. Entonces, en ese momento ponemos atención de que aquello que estemos haciendo sea agradable a Dios. Comer, beber, dando gracias a Dios nuestro Señor. Podemos hablar, por ejemplo, de personas que están jugando con la comida, tirándose el pan unos a otros, cosas por el estilo. Obviamente no puede hacerse eso. Estamos desperdiciando los dones sagrados que Dios nuestro Señor nos otorga. Entonces, por eso, mientras tengamos nuestras oraciones, debemos poner mayor atención en que nuestra comida sea algo realmente que nos ayude a nosotros de manera espiritual y no nada más de manera física. Con la sobriedad ha de juntar el cristiano la práctica de algunas mortificaciones. Estas mortificaciones son de las mortificaciones que cualquier persona puede hacer, que no necesitamos acudir con el confesor para pedir autorización para ellas. Decíamos, hay gente que busca condimentar mucho los alimentos. Bueno, ahora voy a ofrecer a Dios que no le voy a poner sal, que no le voy a poner azúcar, que no voy a ponerle salsa, que no voy a utilizar nada de las cosas
que la crema, que la katsu, que etcétera. Nada de eso. Así como me dieron la comida, así me la voy a comer. Y de esa manera hago una pequeña mortificación del sentido del gusto. Entonces, ese tipo de cosas las podemos hacer. Fíjense, es muy curioso, a mí me llama mucho la atención que Hipócrates, el padre de la medicina, él fue un hombre de muchos años, fue un hombre muy longevo, y él decía que el secreto de su longevidad estaba en que nunca se quedó satisfecho al momento de comer. Decía él que uno terminara de comer antes, poquito antes de quedar completamente satisfecho. Entonces, de esa manera la persona cuidaba mucho de no excederse en el comer. Ese poquito antes de la satisfacción en el comer es una pequeña mortificación que podemos hacer nosotros. Hay ocasiones en que caemos en un desorden en los alimentos porque comemos con tanto exceso que para la siguiente comida ya no tenemos hambre. Y entonces dejamos pasar el tiempo y ya hasta muy noche estamos comiendo o haciendo la cena y desgraciadamente eso hace que no durmamos bien, que estemos con malos pensamientos, etcétera. Todo va teniendo repercusiones. Entonces, por esa razón se tiene que cuidar de no comer hasta quedar satisfechos un poquito antes, como decíamos, que es el consejo que da Hipócrates, para que de esa manera, al momento en que llega la siguiente comida, por decir algo, la cena, pues ya tengamos la suficiente hambre para comer, quedar tranquilos y poder dormir también plácidamente, ¿verdad? Entonces, aquí podemos utilizar algunas de esas mortificaciones. No voy a comer postre esta vez, en lugar de agua de refresco, agua de sabor o refresco, voy a tomar agua natural, agua simple. Ese tipo de cosas las podemos hacer con toda tranquilidad, ¿verdad? Son mortificaciones muy sencillas, así es de que en eso podemos irnos habituando. Entre las mortificaciones más convenientes, hemos de poner las que se refieren a exacto, a las bebidas alcohólicas. Abstenernos de bebidas alcohólicas. Aquí, si nosotros no controlamos eso, nos puede llevar a caer en graves pecados. La embriaguez es un apartado especial porque tanto es el desorden en el beber como es el embotar los sentidos, el perder conciencia a la persona, como las consecuencias que puede eso acarrear. Entonces, por eso, entre más nos mortifiquemos con respecto a las bebidas alcohólicas, es lo mejor. Que vaya, que sepa alguien, alguien que se hace puede una decir, marcha. alguien puede decir, es que es más fácil que nosotros sigamos ejemplos. La política que estamos llevando a cabo en favor. Ok, arreglado. Entonces decíamos, hay gente que se justifica en la cuestión de las bebidas alcohólicas de que es que esto es bueno para el corazón, no que esto es bueno para la digestión, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una cantidad mínima, ¿verdad? Que si en lugar de tomar un poquito, hace uno un poco más de ejercicio, lleva una vida un poco más saludable, ni siquiera va a necesitar de bebidas alcohólicas para nada. Pero el problema no lo tenemos en tomar una copa, en tomar una cerveza. El problema es cuando se toma más, ¿sí? El problema es cuando ya va cambiando la forma de ser de la persona, cuando ya tiene reacciones de violencia para con los demás. Decía Monseñor Carmona, que en paz descanse, una especie de parábola. Decía él que cuando se sembró la vid por primera vez, se regó con 3 tipos de sangre. La sangre de un chango, la sangre de un león y la sangre de un cerdo. Entonces decía que por eso cuando uno ingiere bebidas alcohólicas, al principio le entra la sangre del chango y empieza a hacer bromas y a hacerse el gracioso con la demás gente. Llega el momento en que entra la sangre del león y entonces empieza a buscarle pleito a toda la demás gente, a enojarse por cualquier cosa, pero llega el momento en que entra la sangre del cerdo y entonces pues es cuando queda completamente batido, haciendo asquerosidades la persona, ¿verdad?
Entonces, decía Monseñor, concluía él esa especie de parábola diciendo, por eso quien tome, pues nada más debe llegar hasta el changuito, ¿verdad? No pasarse ni al león, ni mucho menos al cerdo, al marrano. Entonces, eso lo debemos tomar en consideración para que cuidemos mucho de evitar dejarnos llevar por las bebidas alcohólicas. En la medida en que podamos eliminarlas, siempre va a ser lo más recomendable. Bien, pasamos al pecado de la lujuria. El pecado de la lujuria es el apetito desordenado e ilimitado de los placeres sexuales y está condenada en aquellos dos mandamientos. Mandamiento sexto, no fornicarás, y el noveno, no desearás la mujer de tu prójimo. El sexto, pecados de obra, el noveno, pecados de pensamiento o deseo. Aquí tenemos que partir del hecho de que esos placeres sexuales están destinados al matrimonio con el fin de buscar la procreación, la multiplicación del género humano. Creced y multiplicaos y henchid la tierra. Esa fue el mandato que dio nuestro Señor a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y es obviamente la razón, el fin de ese apetito sexual. Porque, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si Dios nuestro Señor no nos da el apetito de los alimentos? Pues no comeríamos. Difícilmente tendríamos el deseo de comer y entonces moriríamos de debilidad, de inanición, porque no estamos sustentando nuestro cuerpo. ¿Qué pasaría si Dios no hubiera dado un placer en la sexualidad? Pues que nadie querría tener relaciones sexuales y por lo tanto no se multiplicaría el género humano. Pero así como en el comer no se puede caer en el exceso cayendo en la gula, así igual en los apetitos sexuales no se puede caer en ese apetito desordenado e ilimitado en quienes no tienen derecho a ese apetito, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar en consideración quiénes son los que tienen derecho a ese apetito sexual o a ese placer sexual, pues son quienes están casados, porque el fin principal del matrimonio es la procreación de los hijos. Entonces, para eso se casan. Si una persona, una pareja dice, padre, nos queremos casar, pero vamos a empezar a tener hijos hasta que mi novia termine la universidad o hasta que yo me establezca bien en mi trabajo, pues la respuesta va a ser cuando tu novia termine la universidad, cuando tú te establezcas bien en tu trabajo, entonces vienen para casarlos. Ahorita no están aptos para el matrimonio. ¿Por qué? Porque no están aptos para el fin principal del matrimonio. Si una pareja contrae matrimonio con la intención u objetivo de no tener hijos, ese matrimonio es inválido. Entonces, por eso decimos, es ese deseo sexual, ese placer sexual está vinculado con el matrimonio para poder tener a los hijos. Entonces, por esa razón, en los otros tres estados de vida, celibato, vida religiosa, orden sacerdotal, pues no hay esa práctica, no hay ese derecho de dejarse llevar por un apetito sexual. Entonces, quienes tienen ese derecho son solamente los casados, marido y mujer. Y decimos, tristemente, en los otros estados se cae en ese tipo de actos y se llega a caer en pecado grave, en pecado mortal. Incluso en el caso del religioso y el sacerdote, pues llegan a caer también en un pecado contra la religión porque van en contra del voto de la castidad. Pero aún dentro del matrimonio, desgraciadamente, aun y cuando son los únicos que tienen ese derecho del placer sexual, ¿qué pasa? Que desgraciadamente
también por ese desorden, por ese apetito desordenado, es que desgraciadamente se llega a caer en pecados de lujuria aún dentro del matrimonio. Entonces, por muchas revelaciones que se han tenido, se sabe que la gran mayoría de las personas que se condenan son por este pecado, por el pecado de la lujuria. Por eso tenemos que verlo un poquito más a profundidad para que cuidemos de no caer en ese pecado. Y si por desgracia alguien está cayendo en ese pecado, podamos reconocer la malicia de esta falta y poder tener los remedios necesarios para evitar, para rechazar caer en el pecado de la lujuria. Entonces decimos, no solamente está el pecado en la obra, sino también en el deseo o pensamiento. Recordamos cómo nuestro Señor Jesucristo dice de una mujer que es repudiada, como sucedía en el pueblo judío. Esa mujer dice, sigue estando casada, ¿verdad? Entonces no es lícito repudiar el hombre a su mujer, y quien lo hace comete pecado. Y aquel que mira con malos ojos a aquella mujer repudiada está adulterando en su corazón. Entonces hay un pecado de deseo, hay un pecado de corazón. Está pecando en su pensamiento por ver con malos ojos a aquella mujer que está casada, ¿sí? Y obviamente decimos, aquí está hablando nuestro Señor del adulterio, pero si no está casada, pues se cae en el pecado de la lujuria simplemente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay el pecado de deseo, un pecado de lujuria. Entonces, por eso vemos aquí la gravedad de los pecados. En primer lugar, cuando se intenta y se quiere directamente el placer prohibido, el voluptuoso, se comete el pecado mortal. Prácticamente decimos, en este pecado, casi siempre, el 99% de las ocasiones, se va a caer en un pecado mortal, un pecado grave. El pecado de lujuria es por sí pecado mortal. Entonces, de allí vemos la malicia, la gravedad de ese pecado, ¿verdad? Porque realmente es una, ¿cómo se dice? Ir directamente en contra de lo que Dios nuestro Señor ha establecido. Es buscar un placer que Dios, nuestro Señor, lo ha prohibido. Entonces, por eso es un pecado mortal. Sin embargo, hay algunos casos en los que, sin intentarlo directamente, se produce un placer como consecuencia de ciertos actos, por lo demás buenos o cuando menos indiferentes. Entonces podría llegar a ser pecado venial, no ser pecado mortal, sino venial. Explicamos esto porque decimos prácticamente siempre es pecado mortal. Puede darse el caso de una persona, por ejemplo, que monta a caballo, una persona que le llegan a hacer alguna curación, una persona que con el roce de las cobijas llega a sentir cierto placer sensual. Entonces, en ese caso, no está buscando, no está intentando directamente ese deseo, ¿sí? Lo puede permitir, ¿por qué? Porque quiere estar cabalgando, porque quiere estar eh, preparándose para dormir, porque necesita ser atendido, etcétera. En ese caso decimos, la persona no está buscando ese placer. Sin embargo, lo siente. Pero, ¿cuál es su disposición con respecto a ese placer? Si él deja volar la imaginación, pues obviamente puede caer en el pecado leve, y puede incluso llegar a caer en el pecado mortal luego. Entonces, por eso es importante que veamos qué es lo que se está buscando. Estoy buscando ese placer, va a ser pecado mortal. No lo busco, ¿qué tanta necesidad hay de que ponga esa acción? Entonces, yo puedo estar leyendo un libro y yo no tengo la mala intención, pero me encuentro con que hay malas imágenes en el libro. Y yo digo, es que yo no tengo la intención. Pues sí, pero ya viste que están esas malas imágenes, debes dejar de leer eso, porque ya te vas a poner en la ocasión de pecado, y entonces vas sin ninguna necesidad a estar exponiendo tu castidad. Por esa razón decimos
allí, puede en un principio, pasa la hoja, se encuentra con la mala imagen, le sigue dando y la persona en ese momento no cae en pecado ni siquiera venial, pero siente cierto deleite, concede en ese deleite, pecado venial. Pero segunda imagen, tercera imagen, y ahí sigo, y ahí sigo, y ahí sigo, pues obviamente ya cae en el pecado mortal porque ya tiene la plena advertencia, ya no tiene justificación, ya estoy desgraciadamente poniéndome en la ocasión de pecado. Mas cuando los actos determinantes de esas sensaciones no son ni necesarios ni verdaderamente útiles, como son las lecturas peligrosas, las representaciones teatrales, las conversaciones frívolas, las danzas lascivas, es difícil que no haya pecado grave, a lo que nos referíamos un poquito ahorita. Eh, Sucede mucho, sucede muy a menudo. Estoy viendo una película. Hay gente que ordinariamente se confiesa de eso. Es que yo pensé que no tenía nada malo. ¿Viste la primera escena mala? Le adelantaste, volteaste para otro lado, hiciste lo que fuera para evitar consentir la tentación. Perfecto, no hay problema. Pero se presenta una segunda mala imagen, pues ya no tienes pretexto. Esa película ya no va a ser apta, ya no es correcta para que la sigas viendo, porque vas a estar expuesto al pecado y ya con plena advertencia. Entonces, por eso decimos, difícilmente va a exentarse de caer en el pecado grave cuando ya está uno advertido, cuando ya está uno avisado de que lleva esas malas imágenes, esas malas escenas, aquella programación, aquella película, etcétera. En las conversaciones se tiene que tener mucho cuidado. Aquí, fíjense, es muy importante que lo consideremos porque hay ocasiones en que una persona forma parte de un grupo, ¿sí? Un círculo de personas donde se tienen conversaciones impuras, conversaciones inadecuadas, y uno está allí expuesto y participando inclusive. Entonces, uno está a sabiendas de que está cometiendo pecado mortal. Llega el momento en que la persona piensa, ya no quiero caer en eso. Me acerco, me confieso, tengo la intención de ya no cometer pecados de impureza. Pero vuelvo a ponerme en ese círculo y entra el respeto humano, entra la acepción de personas. ¿Cómo les digo ahora que no quiero hablar de eso? ¿Cómo cambio la conversación? Pues claro, si los has estado acostumbrando a ese tipo de pláticas, pues ahora te resulta difícil corregir esa situación, pero tenemos que hacer a un lado esos respetos humanos. Dependiendo del tipo de personas, la confianza, la amistad que haya con ellas, puede uno claramente decir, ¿saben qué? Me estoy confesando, no quiero caer en pecados, esas conversaciones no son adecuadas, ¿qué les parece si hablamos de otras cosas? Y si son verdaderos amigos, son buenas personas, pues van a aceptar eso y van a cambiar el rumbo de las conversaciones. Tienen millones de cosas de qué hablar, no necesariamente de cosas de impureza. No tengo esa confianza, me da vergüenza. Bueno, busco cambiar el rumbo de la conversación. Como dice nuestro Señor, sed prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Entonces, actuamos con esa astucia. ¿Se acuerdan de esto? Fíjense que pasó esto. Oigan, ¿ya escucharon sobre esto? Y de esa manera cambiamos el rumbo de la conversación. Entonces, de esa manera, en la medida en que vamos repitiendo esa práctica, pues se van dando cuenta. Cuando hablamos de esto, cambia la conversación. No está de acuerdo con estas conversaciones. Entonces, se va brindando un respeto a la persona. Como no le gusta, pues no hablamos sobre eso. Hay ocasiones en que podemos estar con gente de lo peor, ¿verdad? Gente descarada, gente cínica, perdón, sin escrúpulos. ¿Qué estamos haciendo allí? Allí definitivamente hay que apartarnos, hay que separarnos de ese lugar, de esas personas, para no exponernos a estar participando. Malo cuando dicen, es que yo estaba allí, pero yo no hablaba, nomás los estaba escuchando. Está siendo cómplice,
estás aceptando aquella conversación. Sin decir nada, estás participando del mismo pecado. Es que nomás me reía. Con eso es más que suficiente. Ya aceptaste esa conversación. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de conversaciones. Debemos siempre evitar al máximo todo lo que sea pecado de lujuria. Se dice en este apartado de la lujuria, todo lo que hagamos va a ser una buena inversión. Nunca vamos a exagerar en lo que se refiere a los medios que utilicemos para evitar los pecados de lujuria. ¿Ok? En orden a la perfección, ¿en qué nos afecta el pecado de la lujuria? No hay, después de la soberbia, obstáculo más grande para el adelantamiento espiritual que el vicio de la impureza. Fíjense, pudiéramos decir que el primer obstáculo para la perfección espiritual, para nuestra salvación, es la lujuria, pero realmente es el segundo. ¿Por qué? Porque el primero es la soberbia, ya que la soberbia es la que me lleva también a caer en el pecado de la lujuria. Porque al momento en que yo acepto el pecado de la lujuria, yo estoy rechazando a Dios nuestro Señor. Entonces, yo me estoy apartando de la voluntad de Dios. Yo estoy buscando únicamente mi propio placer sensual, sin importarme todo lo que estoy ofendiendo a Dios, que ya hemos hablado con anterioridad de todo lo que ofende a Dios, tanto el pecado mortal como el pecado venial inclusive, no nada más el pecado mortal. Y si el pecado venial ofende a Dios, con mayor razón el pecado mortal. Y decimos, aquí en este caso, hay esa soberbia, y la soberbia nos lleva a no aceptar la voluntad de Dios. Y decíamos, tenemos dos mandamientos, sexto y noveno, no fornicarás y no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces, esa soberbia nos lleva a caer en el pecado de la lujuria, sin que nosotros nos demos cuenta. Ya de antemano estamos cayendo en esas dos faltas, soberbia y lujuria. Por eso decimos, como la soberbia es el inicio, es entonces el principal obstáculo a nuestra perfección espiritual. Y el segundo es el pecado de la lujuria, el vicio de la impureza. Ya sea que haya pecados solitarios, pecados por uno mismo, ya sea cometidos con otras personas, no tardan en producir hábitos tiránicos que paralizan todo intento de perfección. Una persona que se deja llevar por los pecados de impureza, prácticamente es imposible que quiera avanzar espiritualmente. ¿Cómo voy a pretender santificarme cometiendo pecados de impureza? Es imposible realmente. Entonces, no entran en el pensamiento y en el corazón de la persona lujuriosa los deseos de perfección. No quiere santificarse, no quiere salvarse en consecuencia. Y es contradictorio, porque si a esa persona lujuriosa le preguntamos, ¿quieres irte al cielo? ¿Quieres alcanzar la salvación? De seguro que va a decir que sí, pero es una fantasía simplemente. Es realmente un embotamiento del entendimiento. No tiene realmente conciencia ni siquiera de lo que está diciendo, porque obviamente teniendo los vicios de la impureza, pues no va a ejercitarse en la práctica de la perfección espiritual. No va a hacer nada para salvarse. Por eso fácilmente vemos que la persona lujuriosa pues no quiere rezar, no quiere asistir a misa, menos acercarse a confesar o comulgar, etcétera. Y todo eso lo va llevando a muchísimos pecados más graves. Entonces, por eso podemos ver que este hábito de la impureza va llevando a ese hábito tiránico que paraliza todo intento de perfección. Va tiranizando a la persona porque lo va dominando, lo va controlando. Sí me quiero salvar, pero prefiero vivir en estos pecados de impureza. A ese grado está la persona lujuriosa. Apodérase del alma el egoísmo. ¿Por qué? Porque nada más piensa en su propio deleite, en su propio placer. Ni siquiera se da cuenta
todo el daño que le está causando. Se está dejando llevar por ese placer de manera ilimitada, de manera desmedida. Entonces, por esa razón, piensa solamente en sí mismo. El pecado de la lujuria es una verdadera obsesión. Hay personas que llegan incluso a perder el placer de caer en ese pecado, que es tanta la obsesión que al momento en que cometen el pecado, se arrepienten, o más que se arrepienten, tienen el remordimiento. ¿Por qué lo hice? Yo había dicho que ya no, yo no quiero, ya no tengo ganas de hacer esto, ya me está dando problemas, etcétera, pero siguen cayendo. Decimos, hay una verdadera obsesión. Por esa razón, hay ocasiones en que la persona puede inclusive hasta ir disminuyendo o perder la voluntad misma. No quiero caer en el pecado de impureza, pero sigo cayendo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que al momento en que la persona está ante la tentación, tiene una debilidad de voluntad feroz al grado de que la persona ya no tiene el deseo de luchar, ya no tiene la capacidad para enfrentar la tentación. Entonces, no puede resistirla, se deja llevar por ese pecado. Por eso decimos, el pecado de la lujuria es una verdadera obsesión que termina por tiranizar a la persona, por hacerla egoísta y por quitarle hasta el mismo placer, que era la razón por la cual estaba cayendo en el pecado de la impureza. Se rompe el equilibrio de las facultades. La voluntad se convierte en esclava de tan vergonzosa pasión y pronto se vuelve contra Dios. Entonces, aquí decimos, ¿qué es lo que pasa en el caso de nuestros primeros padres? El control de todo en el paraíso terrenal, todo sometido a ellos. Cometen el pecado el pecado original, esa desobediencia en contra de Dios nuestro Señor, esa soberbia de querer ser como Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Que a partir de ese momento se dan cuenta de que no traen ropa, que están desnudos. Entonces, a partir de ese momento, ya el cuerpo está prevaleciendo en contra del alma, sobre el alma. Entonces, obviamente, cuando una persona se deja llevar por el pecado de la impureza, la voluntad se convierte en esclava de esa pasión. Y obviamente, al estar cayendo continuamente en esa pasión, la persona se vuelve contra Dios. Yo les he insistido mucho, una persona que se aleja de los sacramentos, una persona que se deja llevar por el pecado, llega el momento en que busca justificar su situación queriendo quitarle toda la malicia. ¿Y por qué tiene que ser pecado? ¿Y por qué si Dios no hizo así, por qué esto va a ser pecado? A lo mejor ni es pecado y nomás nos están engañando. A lo mejor ni existe Dios y ahí se la van llevando hasta que llegan a esa tonta certidumbre de no existe Dios. ¿Para qué lo quiero? ¿Quién me lo ha enseñado? ¿Cuándo ha venido? Etcétera. Cosas absurdas. ¿Por qué? Porque decimos, ya desgraciadamente, no hay un dominio de su cuerpo, no hay un dominio de sus pasiones, el alma no está prevaleciendo. Entonces, por esa razón, vemos cómo esto impide el camino que debemos llevar para nuestra salvación eterna. Y para eso estamos aquí, para eso estamos en este mundo, para alcanzar nuestra salvación. Por eso decimos, después de la soberbia que impidió a Lucifer, impidió a nuestros primeros padres, pues viene el pecado de la lujuria que impide también el llegar a nuestra salvación eterna. Pronto se dejan sentir los tristes efectos de la abdicación de la voluntad, que la voluntad se pierde, el entendimiento se embota y se debilita. Ya no pensamos correctamente, ya como decía antes, tratamos de justificar nuestros pecados, entonces en esas condiciones desgraciadamente nos estamos dejando llevar por las faltas de impureza. Ya no se tiene gusto por los estudios serios. Les he insistido mucho,
Tenemos infinidad de libros de literatura eclesiástica de gran utilidad para nosotros, de libros que son muy atractivos para los jóvenes, y sin embargo, ¿qué es lo que andan leyendo? Las 50 sombras de Grey, el Código Da Vinci, las aventuras de Harry Potter, etcétera. Entonces, desgraciadamente, estamos haciendo más caso a aquellas cosas que van en contra de nuestros principios, en contra de nuestros valores, en contra de nuestra religión. Y obviamente, pues todo eso se va dirigiendo en contra de Dios nuestro Señor. La imaginación que decía Santa Teresa de Jesús es la loca de casa que tenemos que tener sujeta, pues solamente se ocupa en cosas rastreras. Está viendo pecado de impureza en todas partes. Cualquier imagen la ve como algo pecaminoso. Ustedes han visto, por ejemplo, de las prácticas que hacen los psicólogos de ciertas manchas y a ver, ¿qué es lo que ves aquí? Y las personas que se dejan llevar por los pecados de impureza, pues todo eso lo van relacionando con la impureza, con los pecados de lujuria, porque es lo que tienen en su interior, desgraciadamente. El corazón se endurece, ya no tienen ellos el amor a Dios nuestro Señor, ya no les atraen sino los deleites groseros, todo aquello sensual, todo aquello impuro, todo aquello que va en contra de Dios nuestro Señor. Muchas veces el mismo cuerpo queda herido. Me ha tocado atender casos donde las personas llegan a tener ciertas atrofias, ciertos trastornos, ciertos problemas en lo que es el matrimonio, etcétera. Entonces, el sistema nervioso sobreexcitado por el abuso del placer se irrita, se debilita y no sirve para la función suya de regulación y de defensa. Entonces, la persona se deja llevar por muchos vicios, por muchos pecados. Daba una plática sobre la virtud de la castidad y les decía, hay gente tan necia, hay gente tan desquiciada que llega a decir que vivir en castidad causa daño, provoca enfermedades. Y la pregunta es, ¿cuáles enfermedades hay? ¿Qué enfermedades provoca vivir en castidad? No hay ninguna, absolutamente. Sin embargo, sí podemos encontrar un sinnúmero de enfermedades provocadas por los pecados contra la virtud de la castidad. Entonces, por eso decimos, hasta el mismo cuerpo llega a tener consecuencia, llega a tener esos efectos, llega a estar malherido, provocado por los pecados de impureza. ¿Cuáles son los remedios? Vemos entonces los remedios contra la lujuria. Para vencer la pasión tan nociva que es la lujuria, es necesario ideas firmes, huir de ocasiones peligrosas, mortificación y oración. ¿Ok? En términos generales, esos son los remedios contra los pecados de la lujuria. Vamos a ir viendo parte por parte. En primer lugar, las ideas firmes. Ideas firmes acerca de la necesidad de luchar contra el vicio y de la posibilidad de vencer. Esto de la posibilidad de vencer lo remarqué porque hay personas que incluso se alejan de la confesión porque dicen, no puedo, es que no tiene caso, ya me he confesado varias veces. A ver, ¿cuánto tiempo tienes cayendo en ese pecado? No, pues años. ¿Y quién te dijo entonces que con 3, 5 confesiones iba a ser suficiente? Es imposible. Tienes que tomar ese hábito, tienes que ajustarte a todos los medios para acabar con esos vicios. Entonces, tenemos que tener la confianza en Dios y tener por lo mismo una idea firme de que tenemos la posibilidad de vencer ese pecado, de acabar con la lujuria. Entonces, tenemos que estar firmemente convencidos de que vamos a acabar con el pecado utilizando estos remedios de los que estamos hablando. Y uno de ellos es precisamente eso, partir de esa disposición interior, tener esa voluntad, esa actitud de firmeza para poder emplear la lucha en contra de los pecados de impureza. Entonces, necesitamos tener esa idea firme de que necesitamos luchar contra el vicio. No vamos milagrosamente
a quedar exentos de esos pecados. Definitivamente que no. Tenemos que luchar en contra del pecado de la lujuria. Entonces, tenemos que asumir esa convicción, tenemos que tener ese propósito bien firme de que vamos a luchar y que con la gracia de Dios vamos a vencer. La gravedad del pecado de la lujuria es también una idea firme que debemos tener. No debemos minimizar, no debemos exentar al pecado de la lujuria de toda la malicia, de toda la gravedad que tiene. Decimos, el 99% de los casos de pecados de lujuria son pecado mortal. Lo tenemos que ver como tal. Entonces, no queramos nosotros cegarnos ante esa realidad. Es así de evidente. Pecados de impureza son pecado mortal ordinariamente. Es que es para que te vayas conociendo tu identidad, te vas a ir identificando tanto, no con tu sexo, sino con el contrario. ¿Por qué? Porque te vas sensualizando. Entonces, no es así como se enseña, desgraciadamente, en muchas escuelas. Tenemos que ver qué es lo que nos enseña Dios, qué es lo que nos enseña la Iglesia Católica, y es la Iglesia Católica la que ha llevado a esa santidad de muchísimas personas y muchos santos luchando férreamente en contra de los pecados de impureza. Entonces, es en la Iglesia, es en Dios en quien tenemos que confiar. Y si la Iglesia nos dice que los pecados de lujuria por lo regular son pecado mortal, tenemos que confiar en eso para alejarnos de esos pecados, para buscar mantenernos en la virtud de la castidad. Debemos tener también la idea firme de que somos templos vivos de la Santísima Trinidad, que Dios nuestro Señor habita en nosotros. Iremos, mi Padre y yo, y haremos habitación dentro de ellos, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros somos templos del Espíritu Santo, como dice San Pablo. Somos miembros de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza, nosotros somos los miembros. ¿Cómo podemos, si nosotros estamos tan unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, manchar esa unión con el pecado de lujuria? No podemos hacerlo. Tenemos nosotros que recordar que si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, es en nuestra alma, pero esa imagen se da en un alma en estado de gracia, no en un alma en pecado mortal. Y los vicios de impureza son de los más graves pecados mortales que hay. Entonces, tenemos que eliminar esos pecados para mantenernos en esa unión con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, con Dios Padre, mantenernos en ese camino que nos lleve hacia nuestra salvación eterna. Hay muchos que dicen que es imposible guardar la continencia. Podemos decir, uno de ellos era San Agustín. San Agustín, en una parte de su vida, él decía que no se podía abstener de los pecados de impureza, que era imposible evitar caer en ellos. Pero apoyándonos de la gracia divina y esforzándonos con energía, venceremos aún las más fuertes tentaciones. Y entonces, San Agustín, cuando ya se da su conversión, cuando regresa a la Iglesia Católica, él reafirma que con la gracia de Dios ha podido vencer esas tentaciones, ha logrado mantenerse en estado de gracia a pesar de que las tentaciones eran muy fuertes, y describe él en su libro de las Confesiones lo que pasaba, todo por lo que él atravesaba y todo lo que tuvo que mantenerse firme para poder vencer esas tentaciones. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? El apóstol San Pablo nos dice que se le ha dado un aguijón de la carne y que lo está acosando, acometiendo día y noche. Y le ha pedido a nuestro Señor Jesucristo que le quite ese aguijón de la carne. Pero nuestro Señor Jesucristo le dice, te basta mi gracia. Por eso ya lo vemos en otra parte de San Pablo decir, todo lo puedo en aquel que me conforta. Entonces, allí es donde tomamos nosotros esa convicción de que con la gracia de Dios nuestro Señor podemos vencer todas las tentaciones, incluidas las tentaciones contra la virtud de la castidad. Vamos a erradicar los pecados de la lujuria siendo constantes en recibir
la gracia de Dios nuestro Señor. Por muy fuertes que sean las tentaciones, si nos esforzamos, si tenemos la energía, la confianza en Dios, el acercamiento a la gracia con la confesión y la comunión, vamos a tener la capacidad para vencer esas tentaciones. Tenemos por otra parte la huida de las ocasiones, el alejamiento de las tentaciones, de las ocasiones de pecado. Es un axioma espiritual que la castidad se conserva especialmente huyendo de las ocasiones peligrosas. Se dice que es el único pecado que se vence huyendo de él, no enfrentándolo, sino huyendo, alejándonos de las ocasiones de pecado. Cuando estamos convencidos de nuestra flaqueza, no podemos hacer nada por nosotros mismos, entonces no nos exponemos inútilmente al pecado. Vemos nosotros el caso de Salomé y Herodes. Herodes lo vemos en el tiempo de San Juan Bautista, cómo lo aprende a San Juan Bautista, y en una festividad que él hace, la hija de Herodías, la mujer con quien estaba viviendo, cohabitando él, ella hace un baile sensual y entonces se aloca Herodes y le dice, te voy a dar lo que tú me pidas, pídeme lo que tú quieras, si es la mitad de mi reino, hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Salomé va con Herodías, su mamá, le pregunta qué es lo que le debe pedir y le dice a Herodías, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces va y le pide eso. Y malamente, como si había dejado llevar por ese placer sensual, por esa lujuria, cumple con su palabra, ¿verdad? Malamente, porque era algo que no tenía que haber cumplido, y manda decapitar a San Juan Bautista. Entonces, fíjense cómo el pecado de impureza lo lleva a uno a arrastrarse, lo lleva a uno a decaer gravemente, ¿sí? Entonces, por eso debemos nosotros estar ciertos de que es gravísimo el pecado de lujuria y tenemos que alejarnos de las ocasiones de caer en él. Tenemos que estar apartados de las tentaciones. Por otro lado, la mortificación. En cuanto a la mortificación, hemos de mortificar mucho la vista. Si se fijan, estamos todavía con la mortificación de los sentidos, que como decimos, esta mortificación de los sentidos no es necesario pedir permiso al confesor para realizarla. Entonces la tenemos al alcance todos. Tenemos la facilidad para poder realizar estas mortificaciones. Entonces, yo tengo la costumbre de ver todos los días la televisión. Este día no voy a ver televisión. Ahora no voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque voy a ofrecer ese sacrificio a Dios nuestro Señor. Entonces, es una mortificación del sentido de la vista. El sentido del tacto es aún más peligroso. Aquí hacemos una acotación refiriéndonos al noviazgo. El noviazgo podemos considerarlo como un mal necesario o como un mal menor, pero a final de cuentas como un mal. ¿Por qué razón? Porque es estar en la ocasión de pecado. Entonces, por eso, si va a estar la persona en la ocasión de pecado, se tiene que considerar como un mal. No es un bien que se esté teniendo con eso. Pero decimos, es un mal necesario o un mal menor. ¿Por qué? Porque anteriormente ustedes saben que quienes determinaban los matrimonios, pues eran los padres. Los padres para sus hijos determinaban con quién se iba a casar mi hijo, con quién se va a casar mi hija. Ellos eran los que determinaban esos matrimonios. Pero se caían muchos abusos, se caían muchas, desgraciadamente, excentricidades, el buscar un marido de determinadas características, el caso a mi hija con esta persona para para evitar pagar una deuda, etcétera, cosas por el estilo. Entonces, para evitar esos excesos, es entonces que se va permitiendo que sea el noviazgo, con la intención de que las personas que van a contraer matrimonio, pues sean personas que se amen, sean personas que se conozcan,
que no lleguen a un matrimonio sin saber ni de quién se trata, ver a la otra persona, que haya realmente la voluntad para poder contraer matrimonio con la otra persona, ¿verdad? Sea el hombre o la mujer. Entonces, el problema está en que en esa situación de noviazgo, desgraciadamente se caen ciertos excesos y los excesos se dan particularmente en el tacto. Entonces, se ha ridiculizado el decir novios de manita sudada. Pues es que, ¿qué más quieren? O sea, ¿hasta dónde quieren llegar en el tacto? Si se exceden en el tacto, desgraciadamente es muy fácil que se llegue a caer en esa sensualidad. Para empezar, si yo abrazo, si yo beso a una persona, pues yo voy a sentir algo con eso. Entonces, ese sentir me puede inclinar hacia el pecado de la impureza. Y una persona puede decir, no, me controlo para no sentir eso. ¿Y cómo le haces para controlar a la otra persona? Entonces, de esa manera ya no es una sola voluntad, sino son dos voluntades. Por lo tanto, tiene que cuidarse muchísimo de no dejarse llevar por el tacto, ¿sí? Eh, puede uno dar un abrazo breve, puede dar un beso corto, sí, pero cuando esas cosas se prolongan, pues obviamente es cuando se excitan los sentidos y desgraciadamente inclinan a caer en el pecado de impureza. Por eso en este caso, el sentido del tacto tiene que cuidarse mucho, mantenerse en cierta distancia, mantenerse al margen, aún en la situación de noviazgo, para que no se pongan en ese riesgo de caer en pecado de lujuria, porque se cae en el pecado de la lujuria para controlarlo, para poder detenerlo después, es bien difícil. Entonces, que no se dé el paso, que no se pueda controlar después. Hay que mantener a raya las sensaciones, los sentidos, para que no se caiga en ningún vicio de impureza. Y si esto lo decimos de los noviazgos, ¿qué podemos decir cuando es simplemente amistad? Desgraciadamente, ahora es muy fácil que cualquier muchacho llega y abraza a la muchacha y que le da un beso y la forma de saludar, etcétera, se están exponiendo a las ocasiones de pecados de impureza. Y si no detengo a esta persona que me está abrazando de esa manera, que me está estrujando, que me está besando, ¿cómo le hago después cuando me doy cuenta que ciertamente está cayendo en un acto de impureza? ¿Por qué no dije eso antes? Porque hasta ahorita, desde un principio, se tiene que poner el alto. Y entonces, independientemente de la condición en que esté uno, tiene que poner un freno a esas prácticas, a esos acercamientos, para evitar caer en los pecados de impureza. Podemos hablar muchísimo sobre la virtud de la castidad, pero aquí estamos refiriéndonos a lo que son las mortificaciones para evitar caer en el pecado de la lujuria. ¿Ok? También se ha de mortificar el corazón por medio de la lucha en contra de las amistades sensibles y peligrosas, que lo comentábamos ahorita, ¿verdad? El que no tengamos tanto apego a ciertas personas, que sea un apego desordenado. Eso tenemos que evitarlo definitivamente. Hay ocasiones en que llega a tenerse ciertos celos por una amistad, que abrazamos a aquella persona, que no queremos compartirla con nadie más, y desgraciadamente eso provoca una amistad particular, una familiaridad que lleva a caer en el vicio de la impureza. Entonces, por eso se tiene que evitar caer en esas amistades sensibles y peligrosas. Y por último, con respecto a las mortificaciones, una de las mortificaciones más a propósito es el aplicarse con energía y con constancia al cumplimiento de las obligaciones del propio Estado. ¿Qué quiere decir esto? Mantenernos ocupados, que no estemos ociosos, que no estemos perezosos. Acuérdense que la pereza, y lo vamos a ver, es también un pecado capital. Por esa razón, tenemos que combatirla. Si no cumplimos con nuestros deberes de Estado, nos dejamos llevar por la pereza, y la pereza fácilmente nos lleva al pecado de la lujuria.
Tenemos más remedios contra la lujuria. El remedio es la oración. El Concilio de Trento nos enseña que Dios no manda cosas imposibles, sino que quiere que pongamos de nuestra parte cuanto podamos y pidamos gracia para hacer lo que no podamos por nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que se nos está pidiendo aquí? Que pidamos a Dios nuestro Señor, que platiquemos con Él, que le expongamos nuestras debilidades, nuestras necesidades, para que podamos contar con Dios. Entonces, de esa manera, a través de la oración, nos vamos convenciendo de la lucha que estamos realizando en contra de los pecados de impureza y contamos con la ayuda de Dios. Sentimos esa confianza de que Dios nos va fortaleciendo. Ponemos aquí el ejemplo de San Miguel, del arcángel San Rafael y Tobías. En el caso de Tobías, conoce a Sara, una mujer muy hermosa, pero que estaba poseída por algunos demonios, de tal manera que cuando ella se casaba, el mismo día de su matrimonio, moría su esposo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de San Rafael? Conduce a Tobías, ayuda para que se case con Sara, pero le aconseja que durante, creo que son 3 días, que se dediquen ellos dos a estar en oración. Ofrezcan esos días en oración a Dios nuestro Señor. Y de esa manera son expulsados aquellos demonios del cuerpo de Sara. Entonces, para todos, pero principalmente para quienes están en un noviazgo, es muy recomendable este libro de las Sagradas Escrituras. Es un libro muy pequeñito realmente, no les va a costar trabajo leerlo y es muy recomendable, les va a ayudar muchísimo. Entonces, búsquenlo ustedes en sus Biblias o búsquenlo en el internet, el libro de Tobías, pónganse a leerlo para que vean cómo les va a ayudar, cómo allí se ve que San Rafael, el arcángel, ayuda a Tobías para poder conseguir ese matrimonio y no ser dañado por aquellos demonios. De esa misma manera tenemos que ver que a través de la oración vamos nosotros guiándonos de acuerdo a la voluntad de Dios y vamos recibiendo de Dios nuestro Señor la protección para no sucumbir ante las tentaciones que nos pone el demonio. Finalmente, con la oración ha de ir unido el uso frecuente de los sacramentos. Cuando una persona se confiesa, siente la gracia de Dios nuestro Señor, se siente fortalecido, siente uno el perdón que ha recibido, está consciente de que Dios le está dando otra oportunidad. Y cuando se acerca a comulgar, sabe uno que ya no es nada más la gracia, sino que es Dios mismo a quien se tiene en el alma. Entonces, por esa razón, la persona va con mayor convicción, con mayor firmeza, con mayor fortaleza a luchar en contra de las tentaciones, sabiendo que no está solo, sabiendo que ya tiene la ayuda de Dios nuestro Señor, la intercesión de la Santísima Virgen María. Entonces, ese acercamiento de los sacramentos nos ayuda de una forma inmejorable a poder emprender esa lucha en contra de las tentaciones de impureza. Por eso tenemos nosotros que cuidar de mantenernos cercanos a estos auxilios, estos remedios que tenemos para que vayamos mejorando espiritualmente. Así que hay que repasar todas esas cosas y estar viendo, a ver, yo tengo este vicio, ¿de qué manera puedo luchar en contra de él? ¿Cuáles son los remedios que tenemos para vencer esas tentaciones? No podemos decir, tengo yo el vicio de la impureza y yo sé que con esta persona caigo en pecado y ahí voy a estar con esa persona otra vez. Definitivamente que no. Tengo que alejarme de la persona. Si aquella persona no quiere cambiar, tenemos entonces que alejarnos de ella. Muchas veces en confesión he tenido que recomendar a personas que dejen al novio o a la novia, porque es ocasión de pecado de impureza. Acuérdense, ¿cuál es la razón por la que se permite el noviazgo? Que se encuentre la persona idónea para ayudarles en el camino de su santificación y su salvación eterna. Entonces,
Si yo veo que esta persona me está haciendo ocasión de pecado, me está incitando a ofender a Dios, pues no es la persona idónea, no es la persona con la que yo debo de contar para poder llevar un noviazgo. No me está llevando a mi salvación, me está llevando a mi condenación. Y si eso pasa ahorita en el noviazgo, pues ¿qué va a pasar en el matrimonio? Entonces, ahorita, en este momento, es cuando se tienen que evaluar esas relaciones de noviazgo. A ver, ¿qué estamos haciendo en esta relación? ¿Realmente tú eres una ayuda para mí en mi santificación y mi subsecuente salvación? ¿O me eres ocasión de pecado? ¿Me estás provocando ofender a Dios? ¿Me estás llevando a mi condenación eterna? Ah, bueno, me tengo que alejar. ¿Cómo lo vamos a lograr eso si no tenemos oración, si no nos acercamos a los sacramentos? Va a ser muy difícil. Por eso tenemos que utilizar todos esos elementos. Entonces, en la medida en que utilicemos todos esos remedios, pues va a ser más fácil que podamos nosotros cumplir con nuestros deberes de Estado, luchar en contra de las tentaciones y mantenernos siempre en la amistad con Dios nuestro Señor. Eso es lo que nos lleva a nuestra santificación y salvación eterna. Entonces, vamos a terminar hasta aquí la plática de este día con el pecado de la lujuria. Nos faltan todavía otros vicios o pecados capitales que los veríamos para la próxima clase. Por lo pronto, pues terminamos con esta clase, como decimos. Les agradezco a todos su atención, su asistencia y les encargo mucho su nombre en el chat para poder estar verificando la asistencia y con el favor de Dios, pues nos vemos dentro de 2 semanas. Próxima semana tenemos retiro los sacerdotes, entonces ruéguenle a Dios que pueda grabar la clase para enviarla porque ya nos estamos atrasando con el curso de moral, pero espero en Dios que sí podamos enviar la grabación para que la vean. Entonces, por lo pronto, dentro de 2 semanas, con el favor de Dios, nos vemos en el curso de espiritualidad. Cuídense mucho. Vamos a terminar con una oración, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y antes, de los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, cuídense mucho, y nos vemos con el favor de Dios dentro de 2 semanas con este curso. Buenas noches, Padre, Dios lo bendiga. Buenas noches, igualmente, que descansen. Gracias, Padre. Saludos a Para servirle, todos. Dios les bendiga.